Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de formación que queremos dirigir en esta ocasión a todos los que tenéis algún proyecto, al menos comenzado su diseño, de movilidad de corta duración Erasmus de los sectores de educación escolar o de educación de personas adultas. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, vamos con ello. Mi nombre es Andrés Ajos, soy el director de la Unidad de Educación Escolar y de Educación de Personas Adultas. Y el objeto de la sesión es básicamente poderos ayudar con todas las dudas que tengáis en cuanto a vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a intervenir una serie de personas. La idea es que, bueno, que estéis pendientes de lo que vamos contando y que vamos comentando. ¿Vale? Esta convocatoria, esta reunión, no está dirigida a las instituciones que tenéis la acreditación, ¿de acuerdo? Es a los que no estáis acreditados y que vais a pedir ahora un proyecto de movilidad de corta duración. Si no sabéis si estáis acreditados o no, es que no estáis acreditados, ¿vale? O sea que no os preocupéis por eso. Entonces, vamos a hacer todas las preguntas a través del chat, ¿vale? Vamos a intervenir una serie de compañeros que os iremos presentando a lo largo de la sesión y de compañeras. Y entonces, después de cada bloque, lo hemos repartido en un total de 4 bloques, ¿vale? Hay una primera introducción, que la voy a hacer yo ahora, y después empezamos con una serie de bloques muy concretos. Luego, después de cada bloque vamos a hacer una parada, ¿de acuerdo? Y recogeremos todas las preguntas que tengáis en el chat, ¿de acuerdo? Sobre ese bloque en concreto. Y después, al final de la sesión, recopilamos otra vez todo por si ha quedado alguna duda o conviene repasar alguna idea general, ¿de acuerdo? Pues si estáis preparados, preparadas, comenzamos, ¿vale? Vamos a ello. Voy a compartir una presentación que es esta, ¿vale? Que se está compartiendo. Y nada, vamos con ello. Bueno, lo primero que os quería plantear para que entendáis perfectamente cómo se hace un proyecto de Erasmus Plus, entendiendo que la mayor parte de vosotros no tenéis experiencia previa, algunos seguramente sí, pero muchos a lo mejor no, es entender qué es Erasmus Plus, ¿de acuerdo? O sea, por qué un centro educativo decide participar en Erasmus Plus. Y decide participar, o el objeto que tiene el programa es generar dos cosas fundamentales, generar capacidades de internacionalización, ¿de acuerdo? Que tengáis una capacidad en la institución, en el centro educativo, de internacionalizar el centro, es decir, de recibir y de enviar alumnado y profesorado y de cooperar con otros centros educativos a nivel europeo, porque sabemos que de esta internacionalización se produce innovación y el resultado final de esto es la mejora, ¿vale? Esto es muy importante entenderlo porque si nosotros planteamos el diseño de un proyecto del tipo que sea, con la idea esta de mejorar el centro, el enfoque que le vamos a dar es adecuado, ¿vale? O sea, Erasmus Plus no es para que un docente con sus alumnos de tercero C, de cuarto B, de primero de bachillerato, del curso que sea, ¿de acuerdo? Haga una actividad. No, eso lo va a hacer, ese será el medio, ¿de acuerdo? El objeto final, el objeto fundamental es la mejora del centro. Entonces, con esta idea en la cabeza, podéis diseñar un buen proyecto, ¿vale? Esta idea es fundamental. El programa Erasmus Plus tiene 4 prioridades fundamentales y sobre estas 4 prioridades se hacen menciones en el proyecto, ¿vale? En el formulario de solicitud. Entonces es un tema que tenéis que tener en cuenta, tenéis que conocer. Las 4 prioridades son la inclusión y la diversidad, ¿de acuerdo? Para favorecer la participación de todo tipo de personas, independientemente de los obstáculos a los que se enfrenten. Es decir, esto no es un programa para que participen en la movilidad los alumnos que tengan un B2 de inglés o que tengan, ¿de acuerdo? No, sino que con los criterios que vosotros decidáis, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta que hay que dar oportunidades a todo el mundo. Es un programa para la transformación digital también. Entonces hay muchos proyectos que hemos visto o algunos por lo menos, que tenéis objetivos relacionados con esta transformación digital fundamental para generar conocimiento y crear materiales adecuados en torno a este medio. Es un programa a favor del medio ambiente y para la lucha contra el cambio climático. Esta es una prioridad del programa, es una prioridad de las políticas europeas. Quiero decir que en cualquier proyecto que sea financiado, tenéis que abordar una reflexión sobre aspectos medioambientales y de lucha contra el cambio climático, ¿de acuerdo? De manera activa. Y es un programa para promover la participación en la vida democrática, es decir, cuando una persona, un docente, un alumno, una alumna participa en un proyecto Erasmus Plus, asume como propios los valores de la Unión Europea
y por lo tanto se hace embajador de ellos, ¿no? Los valores de democracia, de igualdad, de solidaridad, de Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Estos son las prioridades, estas 4, que aparecen que son las prioridades del programa y que por lo tanto veréis también en vuestro formulario de solicitud. El programa abarca todos los sectores de la educación y la formación y aquí vamos a hablar de proyectos dirigidos a educación escolar y a educación de personas adultas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de educación escolar estamos hablando de centros educativos, otras instituciones de la administración educativa, ¿de acuerdo? Relacionados con la educación infantil, primaria, la secundaria obligatoria, el bachillerato, las enseñanzas elementales de música y danza y la educación especial, equivalente a algunos de estos sistemas. Es decir, desde educación infantil hasta bachillerato y enseñanzas equivalentes es lo que llamamos educación escolar. ¿Vale? Educación de personas adultas, nos referimos a toda la enseñanza formal, no formal o informal, dirigida a este sector de la educación de personas adultas. Es decir, en este caso, en esta reunión, sabemos que estáis algunos centros que sois centros de educación de personas adultas, escuelas oficiales de idiomas, asociaciones que trabajan con adultos, programas universitarios de mayores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estaremos centrados en estos 2 sectores. El programa Erasmus Plus sabéis que está dividido en 3 acciones clave, que se llaman acción clave 1, acción clave 2 y acción clave 3, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hablar hoy, pues, en esta sesión, de la acción clave 1, ¿de acuerdo? De proyectos de movilidad de las personas, tanto de alumnado como del personal, ¿de acuerdo? Estamos en este ámbito. Entonces, y ya vamos entrando en contenidos de bastante detalle. Para participar en un proyecto de movilidad hay 2 vías de participación, ¿de acuerdo? Una es la de un proyecto acreditado y la otra, que es la vuestra, la que estáis aquí, es la de un proyecto no acreditado de corta duración, ¿vale? Proyecto acreditado y proyecto no acreditado de corta duración. Que son estas 2 vías. El proyecto acreditado se llama K121. Los que estáis aquí no tenéis la acreditación, con lo cual ese no es vuestro proyecto. Vuestro proyecto es el de la derecha, el K122. En algún momento, si decidís continuar trabajando en Erasmus, que seguramente ocurrirá, ¿de acuerdo? Pues os acreditaréis, ¿vale? Entonces pasaréis a la otra vía. La vía de acreditado requiere obtener una acreditación que se llama K120 y después solicitar el proyecto acreditado, que se llama K121, ¿vale? Pero ya digo que vuestra vía, la vía en la que estáis, es la otra. Es un proyecto de corta duración, se llama K122, que es un proyecto individual justificado, que tiene como máximo 30 movilidades. Ahora ya hablamos de esto. O sea, estamos aquí, ¿de acuerdo? En este punto, ¿vale? Para que todo el mundo esté situado. ¿Cómo es un proyecto de este tipo? K122 SCH de escolar o ADU de adultos, ¿de acuerdo? Primero, ¿quién puede solicitar? Pues puede solicitar los centros educativos no acreditados, autoridades públicas y otras instituciones admisibles en educación escolar o en educación de personas adultas, de acuerdo con las definiciones que aparecen en un documento que está publicado en la página web. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente todos los centros educativos, ¿de acuerdo?, pueden solicitar un proyecto de este tipo. Otro tipo de instituciones, me refiero a academias, otro tipo, ¿vale? No pueden solicitar, ¿de acuerdo? Estamos hablando de centros educativos o de administraciones educativas en este caso. Y siempre con la idea, con la perspectiva de que es un proyecto de centro, ¿vale? Y esto es muy importante, no es un proyecto para que yo me vaya con mis alumnos a hacer no sé qué, sino que tengo que dar esta perspectiva de centro. Esto no quiere decir que participe el 100% del centro, pero tiene que ser un proyecto para la mejora del centro. Esta perspectiva es muy importante, ¿de acuerdo? Para que hagáis un buen enfoque del formulario de solicitud. Algunos datos técnicos. El plazo finaliza el 23 de febrero a las 12 del mediodía, hora de Bruselas, hora peninsular. Recordad esto, es importante. El formulario es online, lo que entra fuera se queda fuera. Los proyectos duran de 6 a 18 meses. ¿Vale? Luego, bueno, mi compañera Raquel abordará un poco duraciones en este aspecto. La fecha de comienzo, si habéis visto el formulario, la podéis elegir vosotros, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre. ¿De qué depende que elijáis una u otra? Pues bueno, de vuestra organización. Si, por ejemplo, quisierais utilizar el verano para hacer algunas primeras movilidades, no sé, pues hay docentes que a lo mejor habéis pensado hacer periodos de observación en países de la franja media de Europa hacia el norte, que comienzan normalmente las actividades lectivas a mediados o a finales de agosto, y a lo mejor queréis hacer este tipo de movilidades entre finales de agosto y primeros de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces queréis aprovechar el verano, pues entonces podéis comenzar antes, lógicamente. Si otros podéis decidir que no, que el proyecto lo comenzáis con el curso escolar o más adelante. Eso lo decidís entre el 1 de junio y el 31 de diciembre. Y el número de movilidades es de 30 como máximo, sin contar acompañantes ni visitas preparatorias, ¿vale? 30 son bastantes movilidades, ¿de acuerdo? 30 movilidades para un proyecto que dura hasta 18 meses, os permite, por ejemplo, no sé, imaginaros hacer 2 flujos de 12 alumnos, ¿de acuerdo? O
o 3 flujos de 8 alumnos cada uno de ellos y luego el resto que sean movilidades del profesorado, ¿de acuerdo? Para hacer periodos de observación, por ejemplo, o incluso para participar en un curso. O sea, 30 movilidades son normalmente suficientes y también os invitamos a que las aprovechéis, es decir, que tenéis hasta 30, pedidlas si queréis hacer hasta 30, no hay problema con eso, ¿de acuerdo? El formulario es un formulario online, como os decía, se envía a la Agencia Nacional del país correspondiente, en este caso al SEPIA, a nosotros. Podéis presentar un proyecto por convocatoria, es un proyecto de centro, donde todo lo que queréis hacer en el centro tiene que estar en este proyecto, no es un proyecto por nivel o por departamento, no es un proyecto de centro, y como máximo podéis obtener hasta 3 subvenciones en 5 años, ¿no? Porque la idea también es que una vez que pasáis por esta experiencia K122, vayáis hacia la vía de la acreditación, ¿no? El proyecto se va a evaluar en cuanto a una serie de criterios de calidad que luego vamos a mencionar, y finalmente aquellos que salgan seleccionados pues firmaréis un convenio de subvención con nosotros, con la Agencia Nacional, ¿de acuerdo? Si queréis cooperar para hacer intercambios bidireccionales o multidireccionales con otros socios con los que habéis trabajado previamente, recordad que cada socio tiene que presentar una propuesta K122 a su país, ¿de acuerdo? A su Agencia Nacional. ¿Vale? O sea, todos tenéis que tener vuestro proyecto aprobado. Y en este tipo de proyecto, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas y de luego se pueden hacer actividades de movilidad, ¿vale? Las vamos a repasar brevemente. Tenemos presentaciones que seguramente habéis comprobado, ¿de acuerdo? Y que podéis ver con un poquito más de detalle, pero por lo menos vemos las líneas generales. Fijaros, hay todo este tipo de, en educación escolar, y ya sabéis todo que en la educación escolar existen todo este tipo de movilidades, de tipologías de movilidades. Hay movilidades que son para observación de personal, ¿de acuerdo? Las comento rápidamente. Hay 3 tipos de movilidades de personal. Aprendizaje por observación, estancias de enseñanza y docencia, cursos y formación. Aprendizaje por observación, lo que denominamos habitualmente job shadowing, ¿de acuerdo? Es básicamente que algunos compañeros del centro, los que vosotros decidáis, 2, 4, 6, los que sean, ¿de acuerdo? 10, los que sea coherente con lo que queréis hacer, van a observar diferentes centros educativos europeos, bueno, de diferentes países europeos durante un tiempo, es decir, están allí durante una semana, 2 semanas a veces. Fijaros que el límite máximo son 60 días, pero muy frecuentemente son movilidades que duran una semana o 2 semanas, en donde están en el centro de acogida, observando cómo se organizan, asistiendo a las clases y viendo qué metodologías utilizan, etcétera. Es decir, haciendo una observación activa, ¿vale? Participando en las reuniones de coordinación, etcétera. Sabemos que esto genera muy buenos resultados siempre y, de hecho, nosotros nos caracterizamos en nuestro país porque tenemos muchas movilidades de aprendizaje por observación. Estancias de enseñanza es ir a impartir docencia, ¿de acuerdo? Entonces, con un centro socio yo puedo acordar, ¿de acuerdo?, que vamos a impartir docencia a un grupo de alumnos de educación escolar del nivel educativo del que yo soy responsable. ¿De acuerdo? Esto normalmente requiere un nivel de confianza y de acuerdo con el centro de acogida, lógicamente mayor, ¿de acuerdo? Pero hay experiencias maravillosas en este sentido. Y una tercera posibilidad es participar en cursos y formación, ¿de acuerdo? Que es hacer un curso en otro país, ¿de acuerdo? En otro país del programa. Aquí, para hacer cursos, siempre os invitamos que os aseguréis que la calidad del curso es elevada. Podéis hacer curso, o sea, cualquier tipo de curso que tenga que ver con los objetivos de vuestro proyecto, ¿vale? En cualquier país, el curso puede estar ofrecido por una universidad, ¿de acuerdo? Por cualquier tipo de organización, ¿de acuerdo? Sabéis que hay también una especie de catálogo de cursos en una herramienta que se llama School Education Gateway, que os invitamos a que miréis también en la guía. De solicitud de esta acción, pero sí que es importante que lo que elijáis tengáis la certeza de que sea de calidad, ¿de acuerdo? Para que no generar bueno, pues situaciones en donde uno diga, jo, qué pena, tengo un proyecto maravilloso y sin embargo está un curso que ha sido un curso mediocre. Bueno, eso es movilidad del personal. Movilidad del alumnado hay 3 tipos, movilidad en grupo, ahora la comentamos, movilidad individual de corta duración hasta 29 días y movilidad individual de larga duración hasta un año entero, ¿vale? A partir de 30 días hasta un curso académico entero o incluso todo el año. Y otro tipo de actividades, podéis invitar a un experto externo, a un experto de otro país tiene que ser, a que venga a vuestro centro, no sé, porque estáis trabajando en una temática determinada y queréis invitarle porque os pueda enseñar a organizar espacios, a trabajar por proyectos, a metodología CLI, la temática que cada uno tenga.
o a las temáticas que cada uno tenga. Podéis acoger profesores noveles en formación, chicos y chicas que o bien que se acaban de graduar para ser docentes o que lo están haciendo, que están buscando también centros que los acojan, también los podéis acoger vosotros. Y para el resto de las movilidades, ¿de acuerdo? O bueno, para algunas movilidades podéis también organizar visitas preparatorias, ¿no? Imaginaros que os vais a juntar en un país para hacer una movilidad de grupo y os juntáis los docentes de 3 centros educativos en el centro que va a actuar de acogida para organizar las actividades que van a hacer vuestros chicos allí durante 5 días, por ejemplo. Eso es una visita preparatoria que está vinculada, luego lo vamos a ver, a cada una de las actividades. De movilidad del alumnado os comentaba que íbamos a hacer una referencia especial a la movilidad en grupo porque sabemos que es una actividad muy popular, que tiene buenos resultados, ¿de acuerdo? Y entonces os queríamos destacar algunas cosas. Una movilidad en grupo consiste en que un grupo de alumnos del centro de envío realiza una estancia de aprendizaje junto con otros alumnos en el centro educativo de acogida. ¿De acuerdo? Es decir, vosotros enviáis a unos chicos, a unas chicas de vuestro centro que van a estar trabajando en un centro de acogida con otros chicos y chicas de ese centro de acogida, ¿de acuerdo? Durante un tiempo determinado. Como mínimo deben participar 2 países del programa, como mínimo el que envía y el que acoge, ¿de acuerdo? También podéis quedar con más colegas de otros países para juntaros simultáneamente si así lo decidís y, por supuesto, durante la actividad siempre el alumnado está acompañado por profesores u otras personas autorizadas del centro. ¿Vale? Esto es muy importante. Nos preguntáis mucho cuál es el tamaño adecuado del grupo. ¿Vale? El tamaño adecuado del grupo será el adecuado para el desarrollo del programa de trabajo que tenéis previsto. Cuando hablamos de un grupo no estamos hablando de una clase, no estamos hablando de llevar 25, de llevar 30, ¿de acuerdo? Porque eso sería una especie de viaje cultural o de viaje de estudios que no es el objeto de Erasmus, ¿de acuerdo? Los tamaños más frecuentes son 5, 8, 10, entre 6 y 12 alumnos, es un flujo en un flujo determinado, son cifras que aparecen muy frecuentemente en los proyectos. Tened en cuenta que vuestro alumnado va a ir a un centro de acogida y va a trabajar allí con chicos y chicas de este centro de acogida. A veces se incorporarán a las clases, ¿de acuerdo? O a veces diseñaréis para ellos, los que estén implicados en el proyecto, en la movilidad, actividades específicas durante el tiempo que estén, ¿de acuerdo? Esta es la movilidad en grupo. Tenedlo en cuenta. Podéis planear varios flujos, ¿de acuerdo? No solamente uno. Podéis plantear un flujo de 8, luego uno de 10, luego uno de 7, luego uno de 12, yo que sé, lo que sea coherente con vuestro proyecto, teniendo en cuenta también que tenéis el límite este de 30. Profesores acompañantes no entran, insisto. Y luego un tipo de movilidad que también os invitamos a que valoréis es la movilidad individual de larga duración. Aquí no nos vamos a extender, pero simplemente que sepáis que normalmente un grupo o un número reducido de alumnos de vuestro centro puede estudiar en un centro de un país de cualquier otro país del programa. A partir de un mes podéis organizar movilidad de este tipo durante un mes, 2 meses o incluso todo un curso académico. ¿Vale? El chico o chica vive con una familia en el país de acogida, ¿vale? Y asiste a la clase, a las clases correspondientes del centro de acogida. ¿Vale? Sobre esto hacemos actividades de formación específica y los que vayáis por esta vía os comentaremos específicamente cómo se hace esto. En el caso de educación de personas adultas, las actividades de movilidad del personal y de otras actividades son las mismas y la movilidad de estudiantes son de 2 tipos. Como veis, son movilidad en grupo de estudiantes, de acuerdo, que consiste en que un grupo de estudiantes adultos de vuestro centro participa también en una institución de acogida, ¿de acuerdo? Con actividades formativas que organizáis. Bien a través de una movilidad en grupo, ¿de acuerdo? Que tiene esta duración, o bien a través incluso de una movilidad individual. ¿Vale? También os invitamos a todos los que tengáis alumnado adulto, porque seáis de una institución de educación de personas adultas, que movéis a vuestro alumnado. Porque por primera vez el alumnado adulto puede moverse bajo proyectos K1, ¿vale? Y esto es una ventaja muy importante. En educación escolar también pasa lo mismo. Hasta ahora, todos los que tenéis experiencia en asociaciones de intercambio escolar K229 o K219, que era una acción muy querida con unos resultados excelentes, ¿de acuerdo? Todos los que teníais ahí movilidades de alumnado, ahora tenéis que saber que esa movilidad de alumnado va a través de proyectos K1. El formulario es un formulario online, luego os vamos a dar algunos datos sobre esto, no me voy a entretener ahora, pero sí quiero mencionar una cosa que luego vamos a desarrollar un poquito más despacio, que es la lógica del formulario de solicitud, que ya habéis visto. El formulario de solicitud, hacéis una descripción del centro, una descripción de la institución, ¿de acuerdo? Una descripción real,
y indicáis qué necesidades y qué retos os planteáis, tenéis en el centro, ¿vale? Luego tenéis que definir unos objetivos relacionados con estas necesidades y retos y unas actividades relacionadas con estos objetivos que están relacionados con las necesidades y retos. O sea, la lógica del formulario es este. Y las necesidades y retos, pues las que cada uno tenga, ¿no? A lo mejor tenéis alumnado que tiene muy escasas oportunidades, pues eso puede ser un reto, ¿no? Que queréis superar, ¿no? O que las competencias que tienen que ver con la utilización adecuada de medios digitales son bajas, o que de pronto que queréis empezar a trabajar por proyectos, que queréis introducir innovación en la metodología que utilicéis en el aula, etcétera. Porque tengáis necesidades relacionadas con que hay una tasa de abandono escolar muy elevada, los chicos cumplen 16 años y dejan el centro, etcétera. Esas son vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Y con este enfoque de necesidades, objetivos y actividades, si lo seguís, haréis un buen proyecto, ¿vale? Y poco más, simplemente os recuerdo que en los proyectos K1, y esto a los que veníais de proyectos K2, si es que se da el caso, algunos compañeros que estén aquí, algunos sí, porque ya he visto por ahí en la lista algunos nombres conocidos, supone un cambio importante. En los proyectos K1, en el centro, ¿de acuerdo? No está el proyecto, en el centro está el centro, ¿de acuerdo? El centro educativo. El centro educativo es el centro del proyecto, ¿de acuerdo? Y el propósito del proyecto es mejorar el centro, ¿vale? Este es el propósito. Os planteáis una serie de objetivos. En este dibujo que hay aquí, pues hemos puesto 5 objetivos, pero pueden ser 2, 3, 4, los que cada uno tenga. Y son objetivos en donde que queréis conseguir a través de la movilidad. O sea que el objetivo del programa es mejorar, de acuerdo con una herramienta, que es una herramienta tremendamente motivadora, que es la que os ofrece Erasmus Plus, de acuerdo, que es la movilidad, ¿vale? Entonces, en este tipo de proyectos, la clave es la movilidad. Vais a cooperar con centros educativos de acogida, ¿de acuerdo? Que además podéis tener varios a lo largo de vuestras participaciones en el programa. Y bueno, lo fundamental, porque ahora nos preguntáis mucho, ¿y tenemos que poder hablar a los socios? Bueno, primero se definen los objetivos y luego los socios es el elemento fundamental. Y os quería recordar algo que ya he dicho, y es que los proyectos Erasmus Plus no son viajes de estudio, no son viajes culturales, no es una excursión porque quiero hacer en el Pirineo francés alguna cosa, ¿de acuerdo? No, el objeto de Erasmus Plus es este enfoque que estamos dando a los proyectos, ¿vale? El proyecto se va a evaluar sobre un total de 100 puntos, hay que obtener como mínimo 60 puntos, ¿de acuerdo? De estos 3 criterios, pertinencia, calidad del diseño del proyecto, calidad del diseño del proyecto y calidad de seguimiento, ¿vale? Aquí tenéis las puntuaciones, hay que obtener como mínimo la mitad de cada criterio, ¿de acuerdo? Con lo cual, hacedlo bien porque es la manera de asegurar financiación. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿De acuerdo? Pues detrás de todo esto es crear a nivel europeo una gran red de centros educativos en toda Europa, ¿vale? Una gran red de miles de centros educativos que colaboran, intercambiando alumnado y profesorado, ¿de acuerdo? Es decir, sería como una gran asociación a nivel europeo y que además contáis para ello con un presupuesto anual de millones de euros, ¿no? No me digáis que eso no es una historia, no es una idea bonita, ¿no? Esta idea de miles de centros educativos intercambiando constantemente alumnado y profesorado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cooperando. Esa es la idea que tiene Erasmus Plus, esa es la idea que tenemos y que os queremos transmitir y que tenéis que reflejar en vuestras solicitudes, ¿de acuerdo? Toda la información la tenemos en la página web del SEPIE, toda ella. Vamos a hacer varias referencias a lo largo de la sesión. Hay un documento fundamental que es la guía del programa. Aquí os hago algunas indicaciones de lectura que luego podéis mirar despacio. Y hemos subido muchísima información, ¿de acuerdo? A diferentes apartados, ¿de acuerdo? De la documentación que tenéis disponible para la convocatoria. Entonces, por mi parte nada más. Mucho ánimo, ¿de acuerdo? Y adelante. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos entonces con la siguiente presentación, si os parece. No sé si hay alguna pregunta que tenga sentido ahora, Sara, a lo mejor la introducimos y si no, la vemos luego más adelante. Hola Andrés, pues mira, hay muchas preguntas, pero todas se refieren a los bloques que vamos a tratar ahora. De hecho, Perfecto. preguntaba a Lupe si vamos a repasar el formulario y es que vamos a hacer un repaso exhaustivo del formulario. Vamos a ello entonces. Gracias. Disculpad, no os he presentado. Va a comenzar ahora, va a continuar mi compañera Raquel Quesada, ¿de acuerdo? Que es una compañera de aquí de la unidad. Raquel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Andrés. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y bienvenidos. Y no os preocupéis porque, como estaba diciendo Sara, vamos a ir viendo cada uno de los apartados del formulario, ¿vale? Voy a empezar yo viendo dos, voy a compartir. Así que os pediríamos que formuléis las preguntas, que ahora escuchéis cada apartado con atención y después formuléis las preguntas del apartado correspondiente. ¿Qué os parece? Bueno, pues vamos a ver. Ahí está.
Vale, se ve bien, ¿verdad? Bueno, vale. Bueno, como os he dicho, vamos a ver el formulario detenidamente, o sea que no os preocupéis, vamos a ir viendo cada uno de los apartados. ¿En qué me voy a detener yo? Voy a ser muy breve porque voy a ver simplemente el acceso al formulario, que ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Y luego simplemente el contexto y las organizaciones participantes, los dos primeros apartados. Bueno, lo primero, aunque ya tengáis un borrador, os pediríamos que prestéis un tiempo a que os paréis y intentéis leer la documentación que tenemos de apoyo. Yo creo que es interesante. Está en nuestra propia página web, os va a ayudar mucho a poder rellenar vuestro formulario y muchas de las preguntas que tenéis van a estar resueltas en esta documentación. Entráis en la página web y en menú Convocatoria 2022, en material de apoyo, dentro de K122, vais a ver que tenéis una ficha resumen, un formulario comentado y una guía de solicitud dentro de material de apoyo. Muy interesante el formulario comentado porque es un documento con pantallazos del propio formulario que estáis ahora rellenando y con explicaciones y aclaraciones por orden en cada uno de los contenidos de lo que tenéis que ir desarrollando, ¿no? Y la guía de solicitud os va a dar una información bueno, pues más extensa que la ficha resumen. La ficha es simplemente una hoja, un esbozo de lo que es el K122 y la guía os va a dar una información detallada de las actividades que se financian, todo lo que os ha explicado Andrés, el presupuesto de cada una de ellas, que es un proyecto 122, en fin, creo que os va a ser de gran ayuda. También dentro de convocatoria de la página web, convocatoria 2022 de proyectos K122 de escolar, tenéis otro apartado, como veis ahí a la izquierda, de pasos previos. Aquí tenéis un material que se llama Indicaciones técnicas para solicitantes del programa Erasmus+, que os sirve para toda la cuestión de la creación de una cuenta login, el acceso a la plataforma ORS, ¿no? Donde tenéis que acceder, ya sabéis, para conseguir vuestro ID, con toda la documentación que tenéis que subir. Que todo esto, aunque lo sepáis, es interesante que lo leáis, ¿no? Y tengáis ahí clara esa información. Bueno, esto antes de empezar, que tenéis todo ese material que os puede ayudar. Ahora ya lo que es el acceso. El acceso a nuestro formulario lo podemos la mayoría ya tenéis un borrador, entonces sabéis que es a través de este enlace que os aparece en pantalla y con el que os va a aparecer, vais a poder acceder a través de una cuenta Eulogin al formulario. Lo normal es que ya os hayáis registrado y si no, pues sabéis que con un correo y un password podéis acceder. Os recomendamos que sean correos electrónicos institucionales, ¿vale? Que no estén ligados a una persona concreta del centro. Bueno, pues una vez que entráis en este enlace, os va a aparecer una pantalla de la Comisión Europea de las convocatorias que están abiertas, os vais al ámbito escolar y aquí buscamos la convocatoria de K122. Os va a aparecer una cosa así, que creo que la mayoría ya tenéis un borrador, con lo cual sabéis de lo que estoy hablando. Lo único, bueno, pues que sepáis que aquí vuelve a aparecer la fecha límite que os ha comentado Andrés, de 23 de febrero, a las 12 horas, que es la fecha última en la que podéis enviar vuestra solicitud, y los días, os aparecerá abajo los días restantes, ¿vale? Le damos a solicitar. ¿Qué puede ocurrir? Habréis visto que los que ya tengáis un borrador, os aparece una ventana diciendo si deseáis continuar con ese borrador que ya habéis iniciado o si preferís crear uno nuevo, ¿vale? Al que no haya el centro que no tenga todavía un borrador, pues no aparece os aparece simplemente un borrador nuevo. Importantísimo, solo se considera válida la solicitud que se finalice y se envíe. Podéis tener varios borradores, pero si no lo habéis finalizado y enviado, no se tiene en cuenta. Eso es importante. Igualmente, en caso de enviar, puede ser que enviéis varias solicitudes. Se va a tener solo en cuenta la última, la más reciente. ¿De acuerdo? Bueno. Una vez que ya entramos en nuestro formulario y ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos encontramos una información básica del proyecto arriba, como veis, que es el ID del formulario. Es importante estos datos de mi solicitud. Cada vez que tengáis una solicitud va a aparecer un número. Y luego, bueno, pues datos de la convocatoria, la ronda, el tipo de proyecto, etcétera, ¿vale? Y a la derecha os aparecerá, como veis aquí, los días que quedan de plazo también. Y bueno, pues esa información aparece por defecto.
Vamos ya a lo que es lo que realmente tenéis que ir rellenando, ¿no? Que son el menú de contenidos que tenéis, que os aparece a la izquierda. ¿No veis? Pues vamos a tener que hablar del contexto, de las organizaciones participantes, información general del centro, objetivos, actividades, etc. Veis, habréis visto, habéis comprobado que os aparece con un aspa en rojo porque no hemos empezado a rellenarlo o porque hemos empezado a rellenar cada uno de los apartados, pero no los hemos finalizado. Una vez que vamos a ir en orden, primero el contexto, las organizaciones, etcétera, y cada vez que vayamos rellenando todos los campos obligatorios, se nos va a ir poniendo ese aspa roja, se va a ir convirtiendo en un tic verde. Bueno, vamos ya con el contexto rápidamente. Esta es la parte quizás más sencillita. Como veis, vais a tener que rellenar algunos campos que son de texto libre, como el título del proyecto, y otros que son a través de un desplegable, ¿no? De opciones, como es la fecha, en este caso, fecha de inicio del proyecto y la duración. Importante lo que os ha comentado Andrés, que penséis bien tanto la fecha de inicio como la duración del proyecto, ¿de acuerdo? Porque es importante que si pensáis que la fecha de inicio no la vais a poder establecer, no vais a poder empezar a hacer movilidades en junio, quizás sea más conveniente que empecéis en septiembre, pongáis 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre, o sea que es importante que establezcáis bien cuándo creéis realmente una fecha realista de comienzo, ¿no? Y luego la duración entre 6 y 18 meses, os decimos lo mismo, quizás 6 meses para los objetivos que os hayáis establecido y las actividades pues sean demasiado breve, entonces tendréis que pensar si nos conviene más 12, 18, etcétera, ¿no? Que es el máximo. Y ya por defecto, una vez que hayamos puesto la fecha de inicio y la duración, se nos pondrá la fecha de finalización, ¿vale? Bueno, el contexto se rellenaría ya simplemente con esos datos que hemos puesto y escogiendo la agencia nacional, en nuestro caso es obviamente el SEPIE, escogemos en el desplegable con el código S01 y el idioma español. No os he dicho antes del idioma, pero sí es importante, aunque habéis visto que al entrar tenéis una opción de inglés-español, es importante, la verdad, que el formulario lo hagáis preferentemente en español porque es a nosotros, a la agencia española, a quien es un proyecto vuestro nada más y se lo estáis entregando a la agencia española luego. Lo interesante es que lo hagáis en español, ¿de acuerdo? O sea, una vez que hayáis hecho eso, se os pondría un tic verde en la casilla de contexto. El contexto es bastante sencillito. Pasamos a organizaciones participantes. Bueno, aquí lo único, un poco más complicado es que tenéis que distinguir entre lo que es la organización solicitante, que es vuestro centro, obviamente, la organización con las movilidades salientes, la organización que va a solicitar la financiación y organizaciones de acogida, ¿vale? Las organizaciones de acogida ya sabéis que son centros que estén activos en el ámbito de la formación y la enseñanza en educación escolar y que estén establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea, muy importante, no pueden ser, ¿de acuerdo? O un tercer país asociado al programa. Como os ha dicho Andrés, iros a la guía del programa, creo que son página 34-35, ahí vienen los países, o sea que, bueno, está toda la información en la guía del programa, que también tenéis en la página web, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué me piden de la organización? ¿Qué información tengo que dar? Obviamente he hecho todo ese proceso de registro RS que os hemos visto anteriormente y ya tengo un OID, o yo he trabajado previamente en otro proyecto en el programa anterior y yo tengo un OID. Entonces, simplemente dar esa información, la coloco aquí y por defecto me sale la información del nombre legal y el país porque está registrado, ¿de acuerdo? Vale. De organizaciones de acogida. He rellenado ya lo más importante de la organización solicitante. Me van a aparecer 3 casillas. Es importante que sepáis que esto hay que rellenarlo, es obligatorio. Es decir, con qué tipo de organizaciones de acogida pretendo cooperar, si he conectado ya o no con algún tipo de centro de acogida, es decir, puede ser que yo haya trabajado previamente o que ya no he trabajado con ninguna, pero sí que ya he establecido un contacto y ya tengo claros quiénes van a ser, y si todavía no la tengo clara, o tengo a lo mejor una pero potencial, pero necesito, todavía no tengo asegurada cuáles van a ser mis centros de acogida, tengo que explicar cómo pienso buscar esos otros centros, ¿no? Importante, esto sí que hay que rellenarlo. Entonces, aunque no sepamos la organización de acogida con la que voy a trabajar, sí que sé el tipo de organización. Yo estoy buscando otro centro, por ejemplo, para un grupo de alumnos, otro centro otro centro escolar en un país de la Unión Europea que trabaje las metodologías que yo concretamente quiero mejorar, porque lo he puesto como uno de mis objetivos. Por ejemplo, pues sí sé qué tipo de centros necesito, ¿no? Una vez que has establecido esta información, luego, si tienes ya esos potenciales centros de acogida, tendrás
que incluirlas y pueden ser con OID o sin OID, ¿de acuerdo? La información va a ser, como veréis, diferente. Si tengo establecida ya mi centro de acogida y resulta que ese centro ya tiene establecido una idea, ha trabajado antes conmigo o ha trabajado en el programa antes, pues obviamente la información, cuando yo le dé aquí a este botón azul, la información que me va a pedir, pues entre otras cosas es precisamente que ponga ese OID y me aparecerá el nombre y el país. Si no, pues veréis que obviamente si voy a añadir, como veis aquí con el botón de la derecha, un centro de acogida que no tiene OID, pues esa información no me la van a pedir, me van a pedir el nombre legal, el país y la localidad. Veis ahí las estrellitas rojas que son la información obligatoria en este caso que me van a solicitar. Bueno, y ya con eso lo que voy a hacer al pasar de organizaciones participantes, voy a pasar a los subapartados para comprobar que lo tengo todo. Pues no, aquí en mi centro ya me aparece el nombre de mi centro, pero todavía está en rojo porque tengo que añadir las personas de contacto, importantísimo. Tenéis que establecer al menos 2 personas diferentes, o sea, no me vale solo con el representante legal, necesito una persona de contacto principal. Y si puede ser más personas, están bien, es decir, no solo 2 personas, puedo establecer una persona de contacto principal y luego alguna más. Es importante que sepáis que tienen que ser mínimo 2 y diferentes, ¿de acuerdo? Y con los correos que vais a establecer en el proyecto y que van a ser bueno, pues el correo de contacto permanente con nosotros en la ejecución del proyecto. Bueno, pues una vez visto eso, comprobamos, entro dentro de los 2 subapartados de organizaciones participantes, mi organización, la organización solicitante, ya tengo todo metido y aquí aparecen ya las personas que he incluido de contacto. Luego está completo. Vale, y me voy a organizaciones de acogida y si he incluido algún centro, por ejemplo, en el caso de este centro que ya tengo de acogida establecido, con el que he establecido ya un contacto, veo que no tiene OID, pero me aparece el nombre y con eso ya tendría mi apartado de organizaciones participantes finalizado y tendría que aparecer un tic verde. Bueno, pues es que he querido ir rápido para que haya más turnos de opciones a preguntas y para que el resto de mis compañeras expliquen. No os preocupéis porque lo que son el resto de apartados lo van a explicar mis compañeras Inma y Sonia a continuación detalladamente. No sé, Sara, si... Sí, Raquel. Bueno, pues hay bastantes preguntas. Recuerdo, como ha dicho Raquel y antes ha comentado Andrés, que como vamos a abrir un turno de preguntas para cada bloque, las preguntas que habéis estado enviando que no corresponden a este bloque, pues las formularemos en el bloque correspondiente. Entonces, de todas estas secciones que ha comentado Raquel, la pregunta que más se repite, Raquel, es si en organizaciones de acogida deben incluir también las instituciones a las que van a acudir para realizar un curso de formación. Sí, claro. Ahí tenéis que poner todas las organizaciones que van a acoger a participantes del proyecto, ¿de acuerdo? Se me olvidó decir que, a ver, si no tenéis los centros todavía detectados, ya os hemos dicho que a través de las plataformas de Twinning o Education Gateway podéis encontrar estas organizaciones. Y aparte, no tienen por qué ser, por ejemplo, depende del tipo de movilidad que realicéis. Si va a ser un curso de formación, podría ser que habéis detectado una universidad que tiene un curso con unas metodologías concretas que es justo lo que vosotros necesitáis. Quiero decir que hay más vías para encontrar esos centros que necesitáis, ¿no? Dependiendo del tipo de movilidad. Bueno, también hay preguntas sobre cómo decimos que queremos ser centro de acogida y cómo encontramos centros de acogida, que esto lo hemos comentado, bueno, lo ha comentado Andrés, lo ha comentado Raquel, ya sabéis que tenéis disponible eTwinning y luego depende del tópico o depende de los objetivos que queráis llevar a cabo en el proyecto, a lo mejor podéis incluso hacer búsquedas concretas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, si os interesa una ecoescuela, pues a veces con una búsqueda de posibles eco-schools en el país que nos interese, ya aparecen resultados y podemos escribir directamente y ver si ese centro, una vez que hayamos visto las características en su página web y demás y veamos que es compatible por edad del alumnado, etcétera, pues bueno, podemos plantearle la colaboración, ¿vale? También preguntan, Raquel, que quieren hacer un aprendizaje por observación, pero aún no han localizado un centro, esto sé que lo has comentado ya, entonces preguntan si tienen oportunidad de solicitar, de realizar el envío del formulario sin tener aún un centro definido. Sí, os vais a dar cuenta que este año los campos obligatorios, que son esos que tienen la estrellita roja, cuando vayáis a las actividades
os va a pedir el país. El país sí que tenéis que saber, obviamente, ¿vale? Necesitáis establecer un país en principio. Luego podría haber cambios, pero en principio necesitáis establecer en qué país creéis que vais a encontrar ese centro. Y luego pues lo va a explicar Sonia, número de participantes, tal, pero no os va a pedir obligatoriamente ahí que pongáis el nombre del centro. ¿De acuerdo? El país obviamente sí, porque vais a necesitar una banda kilométrica para unos importes, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Preguntan también con mucha frecuencia si se puede realizar una movilidad desde un centro no acreditado, como sois vosotros los que asistís a esta formación, hacia un centro acreditado y viceversa. Y la respuesta es sí, vosotros podéis tener como centro de acogida a un centro acreditado y ese centro acreditado puede teneros a vosotros como organización de acogida. También preguntan, hay 2 o 3 preguntas sobre el apartado de experiencia previa, que como sabéis es un apartado que se complementa automáticamente porque coge los datos de ORS y puede pasar que centros con experiencia en K219 y K229 no veáis reflejada esa experiencia en el formulario y solo veáis reflejada la experiencia que habéis tenido en el anterior K1, ¿no? en un K101. Eso puede pasar, vamos, lo estamos comprobando estos días que sucede así porque la acción que estáis solicitando es K1. No obstante, tenéis abajo una caja de texto en la que ya hemos visto que algunos de vosotros añadís esa participación, bien como coordinadores, bien como socios, en los K219 y K229. ¿Vale? Una última pregunta, Raquel, que se repite bastante, es por el límite máximo de movilidades. Sobre esto vamos a hablar más, lo va a comentar también mi compañera Sonia, 30. Pero si puedes dejar claro ese límite de 30 a qué se refiere. Lo ha dicho Andrés también, son 30, pero sin contar con acompañantes ni visitas preparatorias. ¿Vale? Pero en K122 son 30. Que como decía Andrés, parecen pocas, pero son bastantes si tenéis en cuenta que son proyectos de máximo 18 meses. O sea que... También hay una pregunta acerca de si se puede solicitar un 122 o se pueden presentar uno para el ámbito escolar y otro para el ámbito de FP. Se puede presentar uno por ámbito, lo que no podéis hacer es presentar más de uno en el mismo ámbito, no podéis presentar más de un formulario en el ámbito de educación escolar, por ejemplo. Bueno, ya por ir cerrando, Raquel, pregunta sobre este bloque. Hay muchas preguntas, esto lo hemos comentado ya, sobre si se puede presentar proyectos sin definir exactamente la institución de acogida, sobre si los socios las instituciones de acogida tienen que estar o no acreditados. ¿Puedo trabajar con un centro de acogida que no ha hecho proyectos Erasmus? Sí, o sea, a ver, lo importante que tengáis en cuenta es que este es un proyecto, como decía Andrés, que nace de vosotros, de vuestras necesidades. Sois vosotros los que pedís una financiación K122, ¿vale? Luego, el centro de acogida puede ser un centro que esté acreditado, que no esté acreditado, que no haya pedido un proyecto Erasmus. Es decir, lo que tiene que establecer es un acuerdo con vosotros de que va a aceptar ser centro de acogida de vuestras movilidades. Eso es importante, establezcáis ese acuerdo interno, ¿no? Pero puede ser un centro que no haya participado en ningún proyecto anterior y que no haya presentado ahora un proyecto y no lo vaya a presentar. Gracias, Raquel. Hay preguntas también sobre si el aprendizaje por observación se puede realizar en centros españoles. No, las movilidades tienen que llevarse a cabo en el extranjero. No podemos solicitar una movilidad a un centro de acogida en España. Los países lo pueden ver en la página 34 y 35 de la guía del programa. Vale, perfecto. Pues avanzamos si os parece al siguiente bloque. Ya sabéis que vamos a intentar cumplir tiempos porque vamos a tener después un turno general de preguntas. Entonces avanzamos al apartado de objetivos, que es uno de los aspectos clave del formulario, con mi compañera Inma Fernández. Inma, creo que estás por ahí. Sí, estoy, pero no puedo iniciar el vídeo. Me dice que el hospedador lo detuvo. Mira a ver si puedes ahora. Ahora. Perfecto. Ya está. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vale. Y estamos aquí en los objetivos. ¿De acuerdo? Esta es la parte del proyecto del proyecto K122, que es la parte más narrativa del proyecto. Yo voy a empezar contando la última parte de la información general que estaba contando antes Raquel,
en la que tenéis que terminar de describir vuestro centro. Entonces tenéis un primer apartado aquí que hay que ir seleccionando el tipo de organización, etcétera, y luego hay que describir el perfil general del centro educativo. Aquí lo primero que tienen que hacer es describir todos los niveles educativos que tengan en su centro. Es importante que dentro de todos esos niveles educativos, que es importante ir enumerándolos, pero centrar cuál es el nivel educativo al que al que está dedicado el proyecto. Esto es muy importante que os deis cuenta de que estos tipos de proyectos son de educación escolar o de educación de adultos, y si en un mismo centro educativo tenemos, por ejemplo, ESO y bachillerato y FP, tened mucho cuidado de no incluir la FP en este proyecto, porque las actividades que estuvieran dedicadas a los profesores y a los alumnos de FP no serían elegibles aquí, y entonces podrían ser eliminados del proyecto. Entonces, elegimos el nivel educativo al que va dirigido, los niveles educativos, los estudiantes, los profesores a los que va dirigido, y describimos el centro, las características principales, el sitio donde se encuentra, todo lo que consideréis importante. ¿De acuerdo? Luego seguimos rellenando aquí el número de estudiantes y todo, y luego aquí lo que decía Sara, pues si no sale la experiencia, pues también la podéis incluir. Y ya pasamos a los objetivos. La primera, bueno, esto está muy lleno de letras, pero aquí la primera pregunta que nos encontramos en la página de los objetivos se refiere al análisis de necesidades. O sea, aquí tenemos que describir las necesidades de nuestro centro educativo que nos llevan a pedir un proyecto. Estos tipos de proyectos se articulan de manera que partimos de unas necesidades, nos formulamos unos objetivos y a través de unas actividades de movilidad lo que intentamos es conseguir los objetivos y mejorar el centro en esas necesidades que nosotros hemos detectado. Es muy importante que las necesidades estén seleccionadas para ser aquellas que se pueden mejorar con un proyecto K122. No vale todas las necesidades. Aquí os pongo un ejemplo. Podría ser una necesidad que claramente se puede alcanzar con un K122, una mejora del nivel de idiomas, porque vamos a llevarnos de los estudiantes o de los profesores, vamos a llevarnos a la gente al extranjero, van a obligarse a hablar en otro idioma, y obviamente eso, si tenemos esa necesidad, puede ser alcanzado, puede ser mejorada con el proyecto K122. Bueno, aquí tenéis una serie de necesidades que claramente podrían serlo, otras que podrían ser, pero necesitarían un poquito más de justificación. Por ejemplo, se puede uno pensar que una de las necesidades es una mejora de la imagen del centro, pero claro, eso habría que desarrollarlo un poquito porque estaríamos un poquito en el límite. Y desde luego nunca podríamos considerar una necesidad una mejora de los accesos, una mejora de las aulas o algo parecido. Las necesidades tienen además que ser genuinas, tenemos que haberlas detectado a partir de datos del propio centro. Y es muy interesante que en la solicitud también escribáis de qué manera habéis detectado las necesidades. Por ejemplo, podéis hacer un análisis DAFO y ahí pues se ve cuáles son las debilidades y dónde necesita el centro que se hagan mejoras. Pero no hace falta llegar a eso, también se pueden hacer encuestas. Te puedes reunir con los profesores en el claustro, en el consejo escolar, puedes hacer una reunión con el AMPA, con los mismos alumnos, y ahí pues puedes hacerte una idea bastante clara de qué es lo que el personal te está necesitando, el centro está necesitando. También a partir de documentos, de informes de evaluación de los alumnos, o como sea. El caso es que detectemos las necesidades y ahí en el proyecto, en el lugar de las necesidades, expliquemos cómo las hemos detectado. Luego empezamos con los objetivos.
Los objetivos, que es una parte importantísima del proyecto, bueno, son quizá así a priori son un poco difíciles de diseñar. Tienen que ser realistas, no es necesario que nos fijemos objetivos grandiosos, sino una cosa que podamos nosotros alcanzar con nuestro propio trabajo. Tienen que estar relacionados con las necesidades y también tienen que estar relacionados con las personas que hemos dicho que van para las que hemos escrito el proyecto. Tienen que salir de las necesidades de forma lógica. Tienen que ser claros, no estar repetidos. Cuando terminemos de diseñar los objetivos, es interesante que nos sentáramos, los leamos todos y digamos, pues quizá el objetivo número 2 y el 1 podríamos fusionarlos y quedaría mucho más clara la propuesta. Pues es lo que tenemos que hacer. Y otra vez, tienen que poder alcanzarse participando en un proyecto de este tipo. Por ejemplo, imaginemos que nosotros hemos detectado la necesidad de mejorar el nivel de idiomas de nuestros estudiantes. Pues el primer objetivo podría ser mejorar el nivel de idiomas de nuestros estudiantes mediante la participación en actividades internacionales. No hay que romperse la cabeza, con una cosa así de simple bastaría. Pero si nosotros tenemos una necesidad, como dije antes, más compleja, por ejemplo, mejorar la imagen del centro, pues tal vez la única manera de alcanzarlo o la mejor manera de que el evaluador, cuando lea nuestro proyecto, lo considere válido, es fijarse varios objetivos para conseguir paliar esa necesidad, y sería también totalmente válido. Por ejemplo, aquí a esta necesidad pues se le han asignado 3 objetivos. ¿Más ejemplos de objetivos? Pues aquí tenéis más ejemplos. Siempre tiene que haber una necesidad previa que justifique cada objetivo. En el proyecto como máximo podemos poner 5, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos, intentar que la información sea clara. En el formulario, la pregunta sobre los objetivos dice: ¿cómo se vincula este objetivo con las necesidades y retos que he explicado en la pregunta anterior? Es decir, ya te da una pista de lo que tienes que poner ahí en esa pregunta. Debes poner detalles de la conexión del objetivo con las necesidades. ¿Qué es lo que deseas conseguir con ese objetivo? Para que quede bien definido. Información sobre las personas a las que implica, de las que nosotros hemos descrito de nuestro centro educativo. Además, puedes indicar las actividades de movilidad, que todavía no has empezado a escribirlas, pero luego lo vas a hacer. ¿Qué actividades de movilidad estarían directamente relacionadas a este objetivo? Y así el objetivo quedaría perfectamente definido. Y también puedes dar detalles sobre el desarrollo temporal del objetivo, si fuera el caso. Hay veces que en un proyecto los objetivos se van uno detrás de otros. Imaginar un proyecto de 18 meses, los primeros 6 meses se focaliza todo en un objetivo. Una vez que se consigue los segundos 6 meses, otro objetivo, no sé, otros objetivos que se pueden conseguir por etapas, pues ahí también podéis dar esa información. Y luego lo último que pregunta sobre los objetivos es la evaluación. Y aunque nosotros somos profesores y sabemos mucho de evaluación, esto requiere una reflexión con mucha calma, porque es una de las partes donde los proyectos flojean un poco. En la evaluación nos tenemos que plantear qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a hacer y cuándo. Para saber qué evaluar y cómo evaluar, tenemos que plantearnos qué es lo que nosotros esperamos como resultados y marcarnos unos indicadores claros que podamos medir para valorar la consecución de ese objetivo. Por ejemplo, yo he puesto aquí aumento del número de aprobados en inglés en todos los niveles de ESO. Bueno, esto sería un objetivo muy general, pero como ejemplo nos vale. Y un ejemplo de un indicador, pues las calificaciones en inglés. Luego aquí os he puesto una serie de instrumentos de evaluación que nos servirían para que la evaluación quede bien descrita y que no solamente, o sea, no hay que poner todo esto en la evaluación de un objetivo solo, pero a lo largo del proyecto, a lo largo del formulario vais a tener que hablar de evaluación de actividades, de evaluación de muchas veces evaluación, y aquí
en todos esos apartados de evaluación, pues tenéis aquí un montón de instrumentos que podéis utilizar para describirlos ahí, ¿vale? Cuando evaluamos, pues como siempre hacemos una evaluación inicial antes de empezar, que nos va a servir para perfilar los objetivos. Si nosotros teníamos a priori el objetivo de que todos los niños de primero de la ESO tengan un C1 en inglés, pues a lo mejor después de hacerles una prueba y saber que están en A2, pues cambiamos un poco el objetivo. La evaluación del progreso, nos podemos fijar unos momentos de evaluación o bien hacer una evaluación en el momento que detectemos un problema, y esto nos va a servir para hacer todos los reajustes que sean necesarios. Y la evaluación final, pues al final, para ver si los objetivos se han alcanzado y para ver el punto en el que terminamos. ¿De acuerdo? Bueno, por último, pues ya os pongo aquí, son máximo 5 objetivos y luego tenemos que elegir la temática de nuestro proyecto. Y aquí se terminaría la parte de objetivos y pasaríamos a las actividades, que os las va a contar Sonia. Pero yo os voy a decir aquí solamente 2 cosas. En la descripción concreta de cada actividad vais a encontrar unos apartados en los que se repite otra vez el esquema con el que hemos descrito los objetivos. Primero hay que describir brevemente el contenido de la actividad, luego los resultados que prevemos que vamos a tener con esa actividad y luego la evaluación de la actividad. Entonces el proceso es el mismo. Las actividades tienen que venir de los objetivos, igual que los objetivos vinieron de las necesidades. Perdón, que se me suena el teléfono. Igual que los objetivos venían de las necesidades. Entonces, por ejemplo, y volviendo al ejemplo de antes, si nosotros queremos mejorar el idioma y vamos a mandar como objetivo es mejorar el nivel de idioma mediante participación en actividades internacionales, nos podemos plantear una actividad que sea una movilidad en grupo de alumnos escolares, por ejemplo, también una movilidad de profesores, en fin, cualquier tipo de actividad, siempre que nosotros la relacionemos con el objetivo. Entonces, dentro del apartado de las actividades, tenemos que explicar el contenido y detalles de la actividad, concretar los resultados que se esperan, describir cómo se va a evaluar y, muy, muy importante, explicar qué criterios se van a seguir para elegir a los participantes. Muy importante porque en la evaluación del proyecto pues se le da mucha importancia a eso. Y bueno, y ahora aquí en la última pantalla os pongo algunos consejos. Yo destacaría que evitéis cortar y pegar y repetir párrafos enteros porque da muy mala impresión. Y luego que seáis realistas, que bueno, que no os vayáis un poco para arriba con el proyecto, ¿vale? Y ya está. Terminado. Muchas gracias, Inma. Te voy a, bueno, por las preguntas que hay. Gracias. Por las preguntas que hay acerca de este apartado, si te parece, empezamos por ahí. Sé que también han llegado preguntas acerca del apartado de Raquel que dejaremos para el turno general. Entonces, la primera pregunta es, bueno, perdonad, antes de nada quería señalar que algunos estáis preguntando por la grabación de la jornada, os enviaremos el enlace a la grabación, ¿vale? Para que podáis verlo con tranquilidad. Y al PowerPoint también, que lo acaba de preguntar Beatriz. Inma, en la pregunta de vinculación del objetivo, ¿hay que determinar las actividades precisas que se realizan en el centro de origen para cada uno? Para cada objetivo, es que no, si no. Pues sí, porque es que en el apartado de actividades hay un tic que te dice con qué objetivo está relacionada la actividad. O sea, la actividad no queda bien descrita, eso os lo va a decir Sonia ahora. No está la actividad descrita si no le dices con qué objetivo está relacionada. En el apartado de objetivos no sería necesario o imprescindible, pero sí, tiene que estar definida. Muy bien. Siguiente pregunta. En el caso de utilizar una encuesta o un análisis DAFO para detectar necesidades del centro, ¿habría que adjuntarlo al formulario de solicitud, ese documento que se ha generado de la detección de necesidades? No hace falta juntarlo. Hace falta solo decirlo, explicarlo.
Perfecto, muy bien. Aprovecho para recordar, porque había una pregunta sobre ello y hablaremos después en la última parte, que el único documento obligatorio que tenéis que adjuntar es la declaración responsable. No hay más documentos que tengáis que adjuntar a la solicitud, ¿vale? Inma, preguntan que si se quiere, pregunta Patricia, si se quieren mejorar 2 idiomas, por ejemplo, euskera e inglés, ¿qué recomiendas? ¿Hacer un objetivo común o 2? Pues a ver, supongo que la mejora de euskera tendría que ser con el País Vasco francés, porque estamos hablando de proyecto internacional. No vamos a mejorar dentro de España, sino vamos a mejorar por una relación internacional. Hombre, es que eso depende de cómo esté organizado el proyecto. Si lo principal es mejorar los 2 idiomas, pues haz 2 objetivos. Ahora, si la mejora de idioma es una parte del proyecto pequeña pues se puede hacer en 1. Yo permíteme que añada aquí, claro, eso depende de cómo planteéis el proyecto, ¿no? Pero toda mejora de la competencia plurilingüe va a redundar en una mejora de la competencia comunicativa en la lengua de enseñanza, claro, sea cual sea la lengua familiar, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, y creo que como vamos ya un poco con el tiempo justo, si te parece, Inma, pasamos a Sonia, que tiene el apartado de actividades y presupuesto y que os va a dar muchísima información. Y nada, os rogaría que atendierais de verdad, es que este apartado es clave, el que os va a contar Sonia, y nada, y luego vamos a abrir otra vez turno de preguntas, pero es que seguramente va a pasar por todas las preguntas que tenéis, entonces merece la pena que prestemos atención. Muchas gracias, Pues Sonia. Muchas gracias y perdón por el móvil. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia Pla y vamos a ver a continuación, siguiendo con la línea en la que estamos, el apartado de actividades relacionado también con el presupuesto. ¿Vale? Confirmáis que veis las diapositivas, ¿no? Sí. Sí. Entonces, mirar, estamos aquí, ¿vale? En esta sección, en la sección de actividades. Entonces, tendréis que seleccionar, muchos ya lo habéis hecho, ¿vale? Pulsando las actividades que os interesen, que estén relacionadas con el proyecto, y iremos con el botón azul añadiendo todas, ¿vale? Las que consideramos que vamos a hacer en el proyecto. Una vez las tengamos, en este caso, por ejemplo, pues si hemos pensado 2, entraremos dentro de cada una de ellas para cumplimentar toda la información que nos va a solicitar, ¿vale? Entonces es importante que aquí vayáis con calma. Entonces, si estamos en movilidad en grupo de alumnos escolares, por ejemplo, pues entonces aparecerá el primer flujo donde deberemos indicar todos los datos básicos de esa actividad, como el destino, participantes, acompañantes y duración. ¿Vale? Simplemente pues lo vamos introduciendo en cada uno de los apartados y luego también esta información que aparece abajo. Entonces, aquí destacando también con lo que ha señalado mi compañera Ima, en la descripción es importante completar para cada una de las actividades, aportar toda la información sobre la actividad concreta, sin olvidar relacionar la actividad con las necesidades detectadas, que ya se han expuesto anteriormente, y con los objetivos del proyecto. Entonces, es importante aquí que para que tengáis esta sección validada, es decir, que aparezca en verde, que no os olvidéis de cumplimentar ningún apartado. Aquí marcamos que nos habéis hecho consultas tanto por teléfono como por correo, en que este tic hay que marcarlo, ¿vale? Hay que seleccionar el objetivo que se relaciona con la actividad. Sin este tic no aparecerá validado. Tenéis aquí la limitación de caracteres a tener en cuenta, ¿vale? Para la parte narrativa y también para tener validado, pues habrá que ir a los aspectos presupuestarios del proyecto. Entonces, para cada una de las actividades tendremos que pulsar el botón verde Go To y ir para cada una de las partidas, ¿vale? Hay que cumplimentar todas las que se refieren a esa actividad. Entonces, hay que tener en cuenta que para cada actividad se deben de rellenar todos los campos, incluso aquellos cuyo valor sea 0. Por ejemplo, si no vamos a hacer visitas preparatorias, habrá que introducir el valor 0, ¿vale? Pero lo importante es que estén todas cumplimentadas. En la casilla de participantes con menos oportunidades introduciremos el número que van a participar y si en nuestro proyecto se contempla para esa actividad la movilidad combinada, esto es que habrá movilidad física y virtual, pues marcaremos esta casilla. Vamos a continuar con las partidas.
Entonces, apoyo organizativo, acordaros que son los costes directamente relacionados con las actividades de movilidad que no estén cubiertos por el resto de partidas presupuestarias. Aquí vosotros no tendréis que hacer nada, porque como veréis, los datos se van a calcular de forma automática, ¿vale? Los datos que vienen recogidos en la guía de Erasmus Plus 2022, ¿vale? Simplemente comprobaréis que aparecen verde. En el siguiente vamos a ver, en el caso de esta actividad concreta, que son cursos y formación, recordar ya lo que ha comentado Andrés de la duración mínima y máxima especificadas, ¿vale? Que esto se aplican al componente de movilidad física. Entonces, aquí es importante destacar lo siguiente, que cuando cumplimentéis el flujo, tener en cuenta pues, que si indicáis, por ejemplo, en este caso 3 participantes, la duración debe estar comprendida en los límites de estos que comentamos. Y en esta columna, tener en cuenta que si pone número total de días para tasas de cursos. Eso no es multiplicar 3 por 20. De hecho, si ponéis aquí 60, os aparecerá pues, un mensaje en rojo indicando que no es correcto. Entonces, ¿qué es importante? Pues tener en cuenta en este caso que el máximo son 10 días de tasas de cursos por participante. Luego, en este caso concreto será 3 multiplicado por 10, aquí serán 30. Y si indicamos una cantidad superior nos dirá que no, si es inferior, pues enseguida aquí aparecerán los cálculos. ¿Vale? Los cálculos que serán 80 euros por participante y día, y teniendo en cuenta que hay una limitación presupuestaria que es la máxima, 800 euros por participante. ¿Vale? Tener en cuenta esta columna para esta actividad. Entonces, vamos a ir ahora a la partida de viaje, que recordar que viaje contempla la ayuda al desplazamiento desde el lugar de origen hasta el lugar donde se va a desarrollar la actividad. ¿Vale? Aquí la ayuda es la ida y la vuelta. Entonces, hay 2 posibilidades que, como veréis ya en el formulario, pues en el caso de que marquéis el viaje ecológico, tener en cuenta que se va a marcar si vosotros contempláis utilizar un medio de transporte sostenible o de bajas emisiones durante la mayor parte del viaje. Por ejemplo, pues el autobús, el tren, el uso compartido de vehículos. Habrá que no marcar esta casilla si vamos con el viaje estándar, ¿vale? Pero en ambos casos tendremos que utilizar necesariamente la calculadora de distancias que ofrece la Comisión Europea. Tendremos que ver bien la banda de distancia y aquí podemos contemplar que si marcamos el viaje ecológico, pues el importe que vamos a recibir va a ser superior, ¿vale? Si es viaje estándar no se marca nada, la cantidad para esta actividad pues veríamos que el importe pues es inferior. Bien, importante. Solo para casos excepcionales, ¿vale? Que vosotros consideréis que por motivos de lejanía geográfica u otros obstáculos, como puede ser, pues imaginar el caso de que tengáis que llevar instrumentos musicales y vamos, que el coste del viaje se encarezca y que con la cantidad de ayuda que hay, pues veis que no se cubre, ¿vale? Entonces, solamente en este caso específico podéis seleccionar, y lo tenéis aquí, en vez de la banda, pues costes excepcionales. Se abrirá una casilla, indicáis la cantidad estimada de coste real que pensáis que vais a tener, y aquí hay que tener en cuenta que la financiación no es total, sino es una financiación parcial. De hecho, solamente es el 80% de los gastos de viaje. El resto, el 20%, pues lo tiene que aportar vuestra institución. Entonces, esta es en caso muy concreto, como hemos dicho, en la convocatoria pasada, pues solamente menos del 4% de los proyectos solicitaron, ¿vale? Pero que sepáis que existe. Continuamos con la partida de apoyo individual, ¿vale? Recordamos que esta partida es la ayuda al alojamiento y manutención tanto de los participantes como de los acompañantes. Entonces, en estas casillas que dice días de viaje, habrá que tener en cuenta que el máximo son 2 días, pero si hemos seleccionado viaje estándar, hay viaje ecológico, perdón, si hemos seleccionado la casilla de viaje ecológico, entonces la posibilidad que tenemos es que como máximo se pueden incluir hasta 6 días de viaje, ¿vale? Entonces, desplazamiento estándar, 2 días el máximo, y en el caso de desplazamiento ecológico tenéis la posibilidad de incluir hasta 6 días. Si incluís, por ejemplo, 7, pues vamos, incluyendo algo que no respeta la norma de validación, enseguida mensaje rojo indicándoos que la cantidad en viaje ecológico pues, es hasta 6, ¿vale? Tener esto en cuenta. Bien, vamos a detenernos ahora en la actividad de movilidad educativa de larga duración de los alumnos, que comprende, como veis aquí, de 30 a 365 días, ¿vale? Entonces, si habéis pensado en incluir en vuestro proyecto esta actividad, ¿vale? Imaginar que la duración pues, son 45 días,
A continuación iremos pues, a ver las partes presupuestarias. Hay que tener en cuenta, ya lo ha dicho Andrés, que es una actividad destacada del programa. Entonces aquí recibe más apoyo organizativo y más apoyo lingüístico también. Bien, vamos a detenernos en esta parte que es muy importante, ¿vale? Esta parte hace referencia a la movilidad de larga duración, a la partida de viaje. Entonces, tal y como ha explicado Andrés, antes de realizar la movilidad de larga duración hay que recibir una formación previa a la partida, que es obligatoria, tanto para los alumnos como para los profesores acompañantes. Entonces, cuando se ha creado esta actividad, aquí en viaje aparecerán dos flujos. En el primero habrá que tener en cuenta la distancia de viaje desde vuestro centro, imaginar que vuestro centro está en Valencia y la movilidad de larga duración se va a realizar en un centro en Francia. Entonces seleccionaremos la distancia kilométrica correspondiente a esta de aquí. Cuando vamos al segundo flujo, que ya tiene que ver con la formación previa a la partida, de hecho está marcado, entonces la banda de distancia será desde el centro de origen, en este caso Valencia, hasta Madrid, que va a ser la sede donde se va a realizar esta formación, ¿vale? De hecho, esto lo tenemos publicado en la página web del SEPIE, ¿vale? Que la sede de formación previa a la partida en la movilidad de larga duración es en Madrid. Tener en cuenta esto, ¿vale? Solo para la movilidad de larga duración. Bien, vamos ahora con el tema de las visitas preparatorias y aquí simplemente recordar que no son una actividad independiente, ¿vale? Sino que es una acción que sirve de apoyo a la movilidad del personal o también para los alumnos. Básicamente es importante que destaquéis que debe de estar claramente justificada, contribuir pues, a la mejora de la inclusión, al alcance y a la actividad de movilidad. Por ejemplo, ¿para qué la podéis utilizar? Pues para incluir alumnos con menos oportunidades o también cuando se empiece a trabajar con una organización nueva o para preparar pues, las actividades de movilidad de larga duración del alumnado que hemos comentado. En cualquier caso, cuando lleguéis a esta parte, podréis indicar 0 si no procede, ¿vale? Ya está. Y tener en cuenta que el máximo son 3 participantes por visita, ¿vale? Aquí hemos incluido 1 y aquí se calcula automáticamente, ¿vale? No habría que hacer nada más. Vamos a continuar con la partida de apoyo a la inclusión. Tener en cuenta que aquí hay dos tipos de ayuda, por así decirlo. Una ayuda que va a las instituciones y que tiene, pues como veis, va por costes unitarios. Si hemos incluido 2 participantes con menos oportunidades, 2 por 100, 200, ¿vale? Y esta ayuda va a las instituciones. Pero aparte también tenéis la posibilidad de incluir una ayuda directamente a los participantes con menos oportunidades. Aquí introduciréis el importe económico, ¿vale? Y aquí una descripción y justificación de estos gastos. Entonces, en este caso concreto, aquí la financiación es total, es el 100% de los costes reales que incluyan, ¿vale? En el caso de que vuestra propuesta resulte seleccionada. Y finalmente vamos a la partida de costes excepcionales que también tenéis que conocer, que en este caso que tengáis previsto pues, incurrir en costes de visados o relacionados con los visados, permisos de residencia, vacunas, certificados médicos. Aquí será esta parte donde vosotros describiréis y justificaréis estos gastos, incluiréis el importe correspondiente y la financiación es total, es el 100%. Y finalmente, y esto es fundamental, ¿vale? Cuando ya tengáis toda la sección de actividades cumplimentada, toda en verde, es importante y os recomendamos que reviséis el presupuesto global del proyecto, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es convertirlo en PDF y nos vamos directamente a este apartado y analizar partida por partida, básicamente porque nos da una idea general y podemos ver si se nos ha olvidado algo, si hemos hecho lo que queríamos. Por ejemplo, movilidad en grupo de alumnos escolares. Aquí va con viaje ecológico. Sin embargo, aprendizaje por observación, pues desplazamiento estándar. Podemos hacer también unos cálculos para quedarnos tranquilos. Por ejemplo, apoyo individual, pues aquí específicamente vienen los importes, ¿vale? De participantes acompañantes. Viaje este total, pues de la partida de desplazamiento estándar sostenible, ¿de acuerdo? Y al final lo que tenemos que tener claro es que el total de la subvención solicitada en este caso va a ser la cantidad que aparezca aquí, ¿vale? 18.391. Y básicamente con esto acabamos para también daros la opción de formular preguntas que tengáis concretas. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Sonia. Muy bien. Bueno, como imaginarás, hay muchísimas preguntas. Voy a empezar. Lo primero,
creo que es Pablo que preguntaba y lo han preguntado más, ¿cómo computan las movilidades? O sea, pregunta si 4 alumnos son 4 movilidades y así es. Entonces, por cada movilidad nos referimos a la persona que realiza esa movilidad como participante, no como acompañantes. En una movilidad de grupo de 6 alumnos, los 2 acompañantes no computan como movilidades. Una movilidad de grupo de 6 alumnos con 2 profesores acompañantes serían 6 movilidades, ¿vale? Para ese cómputo máximo de 30, ese límite máximo de 30 que tenéis en estos proyectos K122. Vale. Correcto, ahí hay que tener en cuenta que el formulario no os va a dejar validar si pasáis este tope. Entonces, eso enseguida lo vais a ver, ¿vale? Que son, pues eso, el máximo 30 sin contar acompañantes ni visitas preparatorias, eso va aparte. Vale. Entonces, Sonia, preguntan que en apoyo a la inclusión siempre le sigue apareciendo en rojo porque en la casilla de cuántos participantes necesitan apoyo a la inclusión no han puesto nada. Claro, entonces es lo que hemos dicho, que hay que poner el valor 0. Aquí lo importante es mirar para cada actividad, cuando vais al botón este que pone Go To, salen todas las partidas que aplican concretamente para esa actividad. Entonces, si alguna de ellas, porque claro, todas no vais a tener necesariamente que poner un importe, si en alguno apoyo a la inclusión no hay alumnado con menos oportunidades, vosotros incluís 0. Lo importante es que aparezca un valor porque si está en blanco, esto va a seguir siempre en rojo. Cuando esté en rojo es que falta algo. O sea, o que falta información porque no es completa o que no se han respetado las reglas de validación. Esto que estamos diciendo que dejamos un 7, claro, te sale el mensaje en rojo, esto no se valida. Entonces hay que ir a leer el mensaje y respetar esa norma de validación. Eso es. En cuanto a la pregunta que también se repite de qué se entiende como participantes con menos oportunidades, mirad, está tipificado además de una manera muy completa y de verdad muy, muy fácil de leer a partir de la página 7 de la guía del programa. Página 7 de la guía del programa. Ahí vais a encontrar pues las categorías, digamos, que se encuentran dentro de esa definición de participantes con menos oportunidades y debéis conocerlas si vais a solicitar ayudas para ese tipo de participantes. Sonia, preguntan si... Perdón. Una cosa, sí, mirar que ya que estamos hablando de participantes con menos oportunidades, en la página 442 tenéis la definición. En la guía del programa Erasmus Plus del 2022, en la última parte, que es la parte de glosario de términos, es interesante que vayáis ahí para ver qué aspectos recogen estos términos. Entonces, participante con menos oportunidades, dice persona que se enfrenta a obstáculos que le impiden acceso eficaz a oportunidades. Es muy amplio, obstáculos económicos, sociales, culturales, geográficos o de salud. Ahí viene la información muy, muy detallada en ese glosario, ¿vale? Concretamente en la página 442. Perfecto. Sonia, preguntan si podríamos explicar en qué casos serían aconsejables las visitas preparatorias. Vale, ¿en qué casos serían aconsejables? Mirar, las visitas preparatorias, como hemos comentado, ¿vale? Las visitas preparatorias es apoyo a las movilidades de personal y también el apoyo a las movilidades del alumnado. Pero concretamente, ¿vale? Es importante que las visitas básicamente es para favorecer la inclusión, ¿vale? Porque es una de las prioridades del programa, es decir, para mejorar la movilidad de los participantes con menos oportunidades, eso sí que tiene sentido una visita preparatoria. También cuando se empieza a trabajar con una organización nueva asociada, y finalmente para preparar actividades de movilidad de larga duración, que también es básico porque, vamos, pues una visita preparatoria nos permite apoyar este tipo de movilidades. Entonces, tiene que estar claramente justificadas y contribuir a mejorar, pues eso, la inclusión, el alcance y la calidad de las actividades. O sea, no hay que ponerlas necesariamente porque sí, tienen que estar muy justificadas para apoyar las movilidades. Gracias, Sonia. Voy a avanzar con otra pregunta. Preguntan sobre la documentación financiera. Simplemente deciros que para aquellos de vosotros, hay una pregunta hablando de balance de cuentas y concierto, os la requeriremos desde la Agencia Nacional si resultáis seleccionados en aquellos casos en los que sea necesario, ¿vale? Entonces, en esta etapa de la solicitud no tenéis por qué aportarla, pero os la vamos a requerir después si superáis el proceso de evaluación. Sobre la pregunta de si hay que explicar todas las actividades que se van a realizar en el centro o solo las actividades de movilidad, vamos a ver, lo que estáis solicitando es un proyecto de movilidad. Esas actividades tenéis además en cada una de las actividades que seleccionáis y que añadís al formulario una serie de apartados que tenéis que concretar.
Pero además, en el apartado de seguimiento tenéis una pregunta, bueno, se os inquiere acerca de cómo vais a implementar o cómo vais a favorecer que se integre el resultado de las movilidades en el centro. Y eso tiene unos caracteres máximos de 3000 y ahí puede ser buena oportunidad para que indiquéis si vais a llevar a cabo algún tipo de actividad de manera local, ¿no? en vuestro propio centro y no como actividad de movilidad propiamente dicha, que son para las que estáis solicitando financiación. Sonia, preguntan los gastos de alojamiento, ¿dónde se incluyen? Vale, a ver, esto lo hemos comentado. Gastos de alojamiento y manutención es en apoyo individual, ¿vale? Y es una partida que va en base a costes unitarios. Y hemos comentado pues, que tenéis la opción, en caso de seleccionar viaje ecológico, incluir hasta 6 días de viaje. ¿Vale? Si no seleccionáis viaje ecológico, pues el máximo de días de viaje son 2. Pero apoyo individual es alojamiento y manutención de participantes, es decir, que pueden ser alumnos y también acompañantes. Eso es. Mirad, como son 52, si os parece voy a seguir yo, mi parte es muy cortita, cerramos el formulario y luego volvemos a turno de preguntas general, simplemente por pasar por todo el formulario. Os comparto pantalla un segundo. Vale, bueno, hemos terminado actividades, hemos terminado de añadir las actividades y nos encontramos con un apartado que se llama estándares de calidad. Ahí lo que tenemos que hacer es, muy importante, leerlos. Pero no es una manera de hablar, es que os dan muchísima información muy valiosa para rellenar el formulario. De hecho, si aún estáis en un estadio muy incipiente del formulario o no tenéis claro, os habéis reunido en el centro y demás y tenéis claro más o menos lo que vais a hacer, pero no os habéis puesto a cumplimentar el formulario como tal, leedlos antes de empezar. Es que dan muchas pistas y además aportan pues una especie de jerga Erasmus que tenéis que tener clara, con la que tenéis que estar familiarizados, por así decir, y que vais a encontrar en nuestro material de apoyo en la página del SEPIE y también en la guía del programa, ¿no? Que son pues documentos que habréis tenido que manejar antes de realizar la solicitud. Estos estándares se leen y se suscriben aquí abajo, como veis, en 2 tics. Y si no lo suscribimos, no podemos enviar el formulario. O sea, realmente el suscribirlos es obligatorio. En el apartado de seguimiento, lo que nos preguntan es primero, cómo nos vamos a asegurar de que vamos a cumplir esos estándares de calidad que hemos suscrito. Esos estándares de calidad no son nada abstractos, se refieren a que, por ejemplo, en las movilidades tenemos que garantizar la seguridad de los participantes. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, contratándoles un buen seguro, ¿no? Entonces, Sara, pero no, te voy a interrumpir. Creo que estamos Sí. viendo todavía la primera diapositiva de tu presentación. Vale, pues decidme, a ver. Y no lo estamos viendo en formato. Ponlo en formato. Sí, lo he puesto. ¿Lo veis ahora? Un momentito, parece que se está cargando. No, sigue igual. Si no... Has avanzado a la tercera, eso sí, pero sigue. Sí. A ver, dejadme un segundo que comparta la pantalla directamente y a lo mejor... Sí, es mejor. Sí. Vale, perfecto. sí. Ahora sí, perfecto. Vale. Perfecto, entonces veis el apartado de seguimiento, ¿verdad? Sí, sí. Vale, sí. Genial. Entonces, ¿qué sucede? Que estos estándares que acabamos de suscribir, en el siguiente apartado, justo después de suscribirlos, nos van a ir preguntando cómo vamos a hacer para cumplir eso que acabamos de... O sea, no simplemente marcamos los 2 tics y nos olvidamos de esos estándares de calidad, sino que nos van a ir preguntando, bueno, pues, por ejemplo, ¿quién va a ser el responsable de seleccionar los participantes? ¿No? Eso es sabéis, para la selección de participantes, tanto de alumnado como personal, pues es clave en el programa, es un proceso transparente, un proceso inclusivo también, y bueno, pues tiene que estar detallado en el formulario cómo lo vais a llevar a cabo y quién va a ser o quiénes van a ser los responsables, ¿no? Luego también
acerca de la definición, evaluación y reconocimiento de resultados de aprendizaje, que había una pregunta en el chat sobre resultados de aprendizaje, pues significa esos resultados, eso que nos traemos de las movilidades, ¿no? En el caso del alumnado, pues está muy claro, sobre todo para movilidades de corta o larga duración, ¿no? Que van a venir con unos resultados, incluso con unas calificaciones del país de acogida, y para los docentes, pues tanto las competencias adquiridas, por ejemplo, en un curso de formación o en una estancia de observación o en un periodo de docencia, ¿vale? Entonces, estas preguntas van siguiendo el guión de los estándares de calidad que acabamos de suscribir, y por eso es importante que los leamos con atención, porque la propia lectura nos ofrece claves para redactar este último apartado. El resumen del proyecto, bueno, pues tened en cuenta que este resumen, si vuestro proyecto es aprobado, se va a hacer público, tanto en castellano como en inglés. Entonces, bueno, pues cuidad el resumen, que sea, bueno, que por supuesto que sea veraz y que intente transmitir la información de la manera más completa posible acerca de lo que queréis hacer, ¿no? De lo que queréis conseguir y de los objetivos de vuestro proyecto. En cuanto a los anexos, ya antes os lo he comentado, el único anexo obligatorio es la declaración responsable. Había alguien en el chat que decía que tenía problemas para descargarla y yo hace 7 minutos he podido descargarla. He usado Edge, el navegador Edge. Lo digo porque la aplicación de formularios de la comisión da problemas en ciertos navegadores. Entonces, pues si veis que es imposible con Chrome, pues pasad por favor a Firefox, a otro navegador, porque ahora mismo, ya os digo, aquí mientras estábamos hablando he probado por si había algún problema general y he podido descargarla. Descargaréis esa declaración responsable y lo firmará vuestro representante legal, generalmente el director o directora del centro, o bueno, el presidente de la fundación, si se trata de una fundación, etcétera. Y lo debe firmar con certificado electrónico de representante de persona jurídica. Para quien no esté familiarizado con estos términos, tenemos un documento de indicaciones técnicas que ha hecho referencia a mi compañera Raquel al principio. Tenéis el enlace en la presentación, conviene que lo leáis, porque vais a tener que utilizar esa firma. Los centros públicos no universitarios de Andalucía, Canarias y País Vasco sí pueden usar certificado digital de persona física, ¿vale? Siempre que adjunten el nombramiento del director o directora del centro. Esta información que estoy dando tan rápido la tenéis detallada en ese documento de indicaciones técnicas que tenéis enlazado desde esta presentación y lo tenéis enlazado desde el material de apoyo de la convocatoria 2022, ¿vale? Esa declaración responsable, una vez que la firme nuestro representante legal, la añadiremos aquí en este botón azul, la juntaremos el PDF firmado y una vez que lo adjuntemos, anexos también se nos pondrá en verde y tendremos una lista de comprobación, para ver si, bueno, pues si tenemos el formulario listo para enviar. ¿Vale? Entonces nos van a preguntar tres cosas, comprobaremos que esas 3 cosas las hemos hecho, las hemos incluido en el formulario y una vez que marquemos esos 3 tics, pues entonces se habilitará la casilla de enviar el formulario. Si hay algún campo marcado en rojo todavía con el aspa roja o no hemos adjuntado la declaración responsable, no va a estar habilitado el botón de enviar. Antes de enviarla, sería conveniente que descargarais el PDF, porque en el PDF se ve mejor si, bueno, pues cualquier error o cualquier omisión, sobre todo, y como ha dicho Sonia, también se ve mejor el presupuesto. Entonces sería muy conveniente que descargarais el PDF y lo comprobarais antes de darle a enviar. El PDF a la vez es el comprobante del contenido de la solicitud. Entonces, una vez también que lo enviéis, descargaros una última versión para tenerlo. Muchas veces también, incluso ya estando en marcha los proyectos, nos pedís el propio formulario porque no lo guardasteis en su momento, ¿no? Y tiene sentido que lo tengáis muy a mano durante la ejecución del proyecto. En el apartado de compartir se puede dar permisos a gente de nuestro centro con la que estemos colaborando y podemos dar distintos permisos, solo de lectura y de edición e incluso de envío, lectura, edición y envío. ¿Vale? Entonces introduciremos el email de esa persona y a esa persona le llegará un enlace para poder entrar. Y el último apartado del formulario es el apartado de histórico de envíos y ahí vamos a tener todos los cambios que hayamos hecho, con quién hayamos compartido el formulario y, por supuesto, por último, si lo hemos enviado, con la hora del envío. Y este apartado es muy importante porque si hay alguna incidencia técnica, lo que os vamos a pedir es el comprobante de este
apartado, ¿vale? Del apartado de histórico. Entonces a veces pasa desapercibido, pero realmente es muy relevante para esas incidencias. Por supuesto, siempre os recomendamos no dejarlo para el último día, última hora, porque por la avalancha de solicitudes es mucho más probable que haya una incidencia técnica en ese momento que antes, ¿no? Y por mi parte, bueno, solamente indicaros que para educación escolar ya sabéis que estamos en esta dirección y para personas adultas estamos en movilidad.adultos@sepie.es. Compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Sara. ¿Alguna pregunta en relación con esta parte? Te voy a pasar un par de días o tres. Una tiene que ver con resultados de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que cómo los incluyen y cómo los validan, que sea a través de Europass o a través de otro tipo de herramientas. Sí, bueno, eso cuando el proyecto sea aprobado, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Tenéis Europass, por supuesto, a vuestra disposición, que para los que no la conozcáis, no os preocupéis porque os indicaremos lo que es y para qué sirve y cómo entrar y demás, una vez que se resuelva esta convocatoria. Pero además, cuando os enviemos el convenio de subvención a aquellos de vosotros que superéis el proceso de evaluación y seáis seleccionados, el convenio incluye unos documentos, unas plantillas para indicar esos resultados de aprendizaje. En el caso, por ejemplo, de un alumnado que realiza estancias en centros extranjeros, pues, por ejemplo, competencias adquiridas, clases a las que ha asistido, con calificación si es necesario, trabajos que ha presentado también con la calificación, por ejemplo. Entonces nos referimos a eso. Y ya hay plantillas confeccionadas para que incluyáis y se incluyan por parte del centro de acogida y del alumno esos resultados. Hay también alguna pregunta sobre la documentación anexa, ¿no? Que has comentado que solamente es la declaración responsable con la firma del representante legal, y algún compañero por ahí se lo confunde un poco con la información que hay que subir a ORS para la validación, ¿no? Me preguntaba, ¿es que ya no hay que subir el CIF y la ficha financiera y tal? Por si puedes aclarar estas dos cosas, ¿no? Sí, o sea, todo el proceso de validación, todos los documentos que os solicitamos durante el proceso de validación se suben a la plataforma ORS, de registro de organizaciones para el programa Erasmus+. Ahí es donde, digamos, obtuvisteis vuestro OID en primer lugar. Pero nos pondremos en contacto con vosotros si os falta algún documento de ese tipo que impida validar vuestro centro. Entonces seremos nosotros los que, por decirlo así, os perseguiremos para que subáis esa documentación y os daremos las indicaciones necesarias para subirlas en ORS. Pero a la hora de enviar el formulario, el único documento que tenéis que anexar es la declaración responsable, eso sí, firmada por el representante legal. Y hablando del representante legal, también preguntaban quién es el representante legal. Bueno, el representante legal es, digamos, la persona que es el último representante de la institución. En el centro público es el director o directora. En un centro concertado o privado esa figura puede ser diferente al director, ¿no? Por ejemplo, si es una fundación, pues sería el presidente o presidenta. Muy bien. Y luego otro tipo de preguntas son ya más generales, ¿no? Si os parece, abordamos alguna así de tipo general. O sea, la sesión hoy estaba prevista hasta las 6, que queríamos hacer todo el recorrido, pero nosotros no tenemos inconveniente en continuar unos minutos más para intentar resolver todas las preguntas que haya. ¿Hay alguna pregunta? Si queréis comienzo yo entre las preguntas que hay, relacionada un poco con el calendario previsto, ¿vale? Que también responde a otras de cuál es la fecha adecuada para comenzar. El calendario previsto de manera general, si no hay incidencias técnicas que lo limiten, es que los proyectos se presentan ahora, de acuerdo con fecha 23 de febrero, como estamos comentando. La resolución, bueno, habrá después una resolución de admisibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, estad pendientes por si ha habido algún tipo de incidencia técnica, alguien no se encuentra, alguna cosa así, ¿de acuerdo? Y ahí os indicaremos qué aspectos formales, no de contenido, sino formales, tenéis que subsanar, ¿de acuerdo? A veces la firma no es la adecuada o ha firmado una persona que no la... Bueno, este tipo digamos, de formalidades que tenéis que resolver. Y la resolución provisional prevista, ¿de acuerdo? Está pensada para primeros de junio, ¿de acuerdo? Si nos va bien todo el proceso de selección, finales de mayo, ¿vale? Pero entre finales de mayo y primeros de junio estaría la selección. A finales de junio haremos una jornada de formación inicial para todos aquellos que tengáis un proyecto seleccionado, ¿de acuerdo? En alguna parte de España. De tal manera que
a partir de ese momento de que se haga la resolución definitiva, os enviaremos el convenio de subvención, que antes ha hecho mención a él, de acuerdo, para la final para las dos partes, y normalmente pues, ese convenio, salvo incidencias, estaría firmado en julio, ¿de acuerdo? Y vuestro proyecto, si habéis puesto comenzará el 1 de junio, pues el 1 de junio las actividades que estén recogidas, ¿de acuerdo? Están incluidas, y si vais a comenzar más tarde, más tarde. En cualquier caso, los costes que lleva la participación en la jornada de formación inicial, que es fundamental para que vuestro proyecto vaya bien, son, por supuesto, imputables al proyecto. Con lo cual, resumiendo, 1 de junio, la resolución definitiva. Pero antes hay una resolución de admisibilidad, ¿de acuerdo? Que tenéis que controlar. Vale. Andrés, si te parece, voy a abordar una pregunta que se está repitiendo desde el principio, creo, sobre organizaciones intermediarias y su OID. Nosotros desde la agencia desaconsejamos absolutamente el uso de esas agencias intermediarias. Entonces, creo que eso responde a la pregunta sobre si debéis incluirlas en el formulario. Desde luego, no son centros de acogida. Centros de acogida son los centros donde realizáis, donde el destino de las movilidades que nos acogen en las movilidades. No sé, Andrés, si quieres tú ampliar la información. Sí, no, efectivamente. O sea, a ver, para que los proyectos tengan el máximo impacto, de luego sabemos que los proyectos con máximo impacto, con los proyectos que consiguen transformaciones, mejores, etcétera, mejoras, son proyectos que hacéis los centros educativos en donde cooperáis con otros centros educativos de otros países del programa. Por cierto, sobre países del programa hay miles de centros educativos de 32 países europeos, ¿de acuerdo? Os lo recuerdo brevemente, es toda la Unión Europea, por todos los países de la Unión Europea, además de Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía, que había antes una pregunta, Macedonia del Norte y Serbia. ¿De acuerdo? En total, 32 países, ¿vale? Miles de centros educativos que están ahí incluidos. Sí, sobre esta pregunta de Elía Espósito, que además está muy recurrente porque además está en mayúsculas, ¿podrían ir profesores a la vez? Tendría que estar muy justificado que asistieran profesores a la vez a un curso de formación, porque de lo que se trata es de amplificar el impacto que tienen las movilidades en el centro, y para eso debemos tener establecido un protocolo. Quiero decir, si un profesor de mi centro realiza un curso de formación, digamos, en metodología AICLE, por ejemplo, cuando vuelva vamos a tener un protocolo establecido para que esos resultados de aprendizaje que él o ella trae consigo lleguen al mayor número de profesores de mi centro posible. Entonces, no se trata tanto de que vayan 7 al mismo curso. Claro, probablemente tendrá más sentido que diversifiquemos los cursos para diversificar el impacto y el aprendizaje que podamos tener. Claro, igual con los Job Shadowing y también alguna pregunta, pues igual, es decir, lo ideal es que en función de los objetivos de vuestro proyecto, de acuerdo, que consigáis la máxima inmersión posible. Entonces, efectivamente, un Job Shadowing puede ir un profesor o pueden ir 2 docentes conjuntamente, pero no tiene sentido que veáis 6, porque lo ideal que en este caso es que si vais 6, pues que vayáis a 3 o 4 centros diferentes, ¿de acuerdo? Porque después vais a poder, desde luego, recoger más información que pueda ser relevante para vosotros. Había también alguna pregunta sobre los seguros, que es un tema que he visto también bastante relación ahí. Hay un dinero o sea, el seguro es obligatorio. No sé, Sonia, si quieres comentar algo más de seguro, que tú eres muy experta en el tema este. O si no, lo comento yo. Sí, del tema del seguro, mira, eso lo tenéis en la página 11-12 de la guía, ¿vale? Y ahí viene específicamente que, vamos, que la seguridad de todos los participantes y la protección es fundamental. Entonces, mirar los 4 puntos que necesariamente tienen que estar incluidos, y eso pues lo tenéis en la página 12 de la guía. Claro. ¿Y algún comentario sobre que el dinero sea de apoyo organizativo, Sonia? Sí, esto lo hemos comentado también. Mira, recordar que tenéis ahí la partida de apoyo organizativo, ¿vale? Que sirve para cubrir todos los costes directamente relacionados con las actividades de movilidad, ¿vale? Pero que no estén cubiertos por el resto de partidas presupuestarias. Luego el seguro estaría incluido dentro de esta partida, ¿vale? Eso es. Había una pregunta por ahí que la voy a abordar porque nos permite también intentar entender el concepto de este tipo de proyectos, ¿vale? Había una pregunta en el sentido, pero ¿tengo que introducir a mis socios también en este proyecto? ¿Vale? Volvemos al comienzo de la sesión. O sea, estos proyectos son proyectos de vuestro centro, ¿de acuerdo? Que decide
participar en Erasmus Plus con el objetivo de mejorar, de acuerdo con los principios que tiene el programa, utilizando para ello las oportunidades de movilidad que el programa os ofrece. ¿De acuerdo? Entonces, los socios no tienen que estar incluidos en el proyecto, salvo como centros de acogida. Como centros de acogida los podéis incluir, pero ahí vosotros no pedís financiación para ellos. Si queréis hacer instituciones o movilidades recíprocas, en este caso, decirle a vuestro socio, de acuerdo, que presente su proyecto, ¿vale? Y luego también, muy relacionado con esto, había otra compañera que decía, bueno, nosotros el proyecto lo hemos presentado en inglés, ¿de acuerdo? Porque es un proyecto que presentamos conjuntamente con nuestro socio, ¿vale? Y la respuesta es exactamente la misma. Vosotros presentáis vuestro proyecto y vuestro socio presentará el suyo. Vuestras necesidades serán vuestras necesidades y algunas coincidirán con las de vuestro socio de acogida, pero otras puede que no. Entonces, cada uno tiene que presentar su proyecto independiente y os estamos pidiendo que el vuestro, lógicamente, los proyectos se presentan en la lengua del país de envío, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo normal es que sea en español la propuesta. Vamos, si la vais a presentar en inglés, la vamos a evaluar, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero en algunos casos también os hemos dicho, por favor, pasadla a español, porque también nos favorece el proceso de evaluación, ¿no? con los evaluadores, que siempre se evalúa con evaluadores externos a la agencia. Sara, comentamos algo, si te parece, sobre los criterios de selección, que yo creo que es un tema de calidad que no hemos tocado y había varias preguntas, ¿no? Tanto de alumnado como de profesorado. ¿Quieres comentarlo tú? Sí, mirad, los criterios de selección, tanto de alumnado como de personal, pues bueno, en primer lugar tienen que ser públicos. O sea, hay un comité Erasmus, un equipo Erasmus, un grupo de trabajo, como queráis, como lo hayáis denominado en el centro, y bueno, y ese equipo Erasmus va a determinar los criterios, la baremación para llevar a cabo el proceso de selección. Lo normal es que haya bueno, pues más personas interesadas, ya sea personal o alumnado, que plazas tenemos, ¿no? para movilidades. Entonces, bueno, lo primero debe ser transparente, tenemos que hacerlo público, tablón de anuncios, página web del centro, redes sociales, etcétera. Hacerlo público también a las familias del alumnado, deben conocerlo y debe respetar, por supuesto, el principio de inclusión y diversidad y debe estar diversificado en el sentido de que no podemos basar un proceso de selección solamente en un indicador, no puede ser el nivel de inglés, por ejemplo, no puede ser, bueno, incluso, no lo sé, el curso escolar, si es que no lo hemos cerrado a ese curso. Si diversificamos, realmente estamos contribuyendo a que el proyecto sea inclusivo de verdad, y es de lo que se trata, porque es uno de los principios del programa. Incluso, aunque nosotros como docentes siempre tenemos en la cabeza pues el perfil un poco y demás, pero hay que tener un proceso abierto, incluso abierto en el sentido de que si se realiza algún tipo de presentación, carta de motivación, etcétera, pues debe ser algo que se pueda consultar y los puntos que les vamos a otorgar, la puntuación máxima, etcétera, tiene que estar a disposición de toda la comunidad educativa. Nada, esencial que tengáis, lo ha dicho ya Sara, un comité de selección, ¿de acuerdo? Que sea diverso en el centro. Y el elemento de la carta de motivación que ha comentado Sara también es muy importante. Nosotros lo recomendamos mucho, ¿no? Porque sabemos que, bueno, mediante la carta de motivación realmente, sobre todo cuando estamos hablando de alumnado, pues nos encontramos ahí cosas muy interesantes. Vais a ver que si no habéis utilizado nunca este procedimiento de selección de alumnado que quiere participar, os vais a encontrar con cosas muy positivas, ¿no? Incluso, bueno, de chicos y chicas que de otra manera seguramente nunca a priori pensabais que eran unos buenos perfiles, ¿no? Pero seguramente en algún caso os encontráis con alguna sorpresa. Voy a aclarar también alguna cosa en relación con la validación, ¿vale? Que veo que hay un poco de confusión en el chat. La validación es la validación de la institución, no es el proyecto, ¿vale? El proyecto es el que vais a presentar ahora en nombre de un centro educativo, porque lo va a presentar vuestro director, directora, que algunos en esta reunión seréis, directores, directoras de los centros, el nombre del centro, ¿de acuerdo? Y este es el proyecto, ¿de acuerdo? Que es de lo que estamos hablando todo el rato.
Pero para que recibáis una financiación, si este proyecto finalmente es seleccionado, la institución tiene que estar validada. Que esté validada quiere decir que nosotros como agencia tengamos la certeza de que detrás de esos papeles realmente existe una institución educativa, legal, que es admisible en educación escolar, ¿de acuerdo? Y que tiene la documentación en regla, ¿vale? Ese es el proceso de validación, pero que es posterior, ¿vale? Eso validamos en base a la información que subís a ORS, ¿vale? Esto lo podéis hacer en cualquier momento, pero ahora nos interesa más que os centréis en el proyecto, ¿de acuerdo? En hacer el mejor proyecto posible. ¿Vale? Sí, yo lamentándolo mucho, pero vamos a tener que ir terminando Sí. por cuestiones logísticas de Zoom. Vamos a tener que ir cerrando. Perfecto, O sea, podríamos perfecto. estar aquí y lo sabemos, pero no obstante, os recordamos, de verdad hemos preparado materiales que creemos que os van a ser de mucha utilidad. El formulario comentado para empezar, una guía de solicitud que tiene mucha información y, por supuesto, la propia guía del programa y bueno, las direcciones de correo en las que estamos encantados de atenderos. Sí, sí. Una cuestión así muy rápida en relación con los plazos, que veo que sigue habiendo dudas. Vosotros pedís un tiempo de inicio final del proyecto, ¿vale? Quiere decir que todos los gastos relacionados con el proyecto en ese periodo son admisibles si el proyecto finalmente es seleccionado, pero no quiere decir que las movilidades tengan, quiero decir que si ponéis el día 1 de junio no quiere decir que el día 2 de junio tengáis que tener movilidades. Quiere decir que el día 1 de junio comencé el proyecto, aunque las movilidades las comencéis en julio, en agosto, etcétera. No tiene sentido, eso sí, que pongáis el 1 de junio como fecha de comienzo y que luego las movilidades las comencéis en noviembre, ¿vale? Podéis hacer cosas de junio a noviembre, no cabe ninguna duda, podéis trabajar virtualmente con vuestra institución de acogida, etcétera, pero si vais a empezar en noviembre, pues poner una fecha más tardía, ¿no? Para empezar más tarde, ¿vale? Y tener luego más duración de tiempo. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos, Sara? ¿Cerramos aquí? Pues ¿Sí? bueno, vais a recibir la grabación y la presentación. O sea que... Pues nada, muy bien. Bueno, pues habéis conocido aquí en esta sesión, os habéis conocido los que no nos conocíais a unos cuantos compañeros de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas, de acuerdo, a Raquel, a Sonia y a Inma, que son las que van a estar detrás de vuestros proyectos, a Sara, que es la jefa de servicio de la unidad también. Entonces, nada, muchísimo ánimo, ¿de acuerdo? Porque estáis en muy buena posición ahora mismo, os aseguramos que hay fondos, que pensamos que los proyectos van a tener una calidad suficiente para ser financiados, la inmensa mayoría de ellos, y que queremos que empecéis, ¿no? Además, la situación pandémica parece que por suerte va mejor, o sea que es el momento de iniciarse, que presentéis una propuesta, ¿de acuerdo? Bueno, mucho ánimo y mucha suerte. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Luego, buenas tardes.